Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos aquí a Dan Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan en www.sonorama.com.es y también en la costa ecuatoriana, quienes nos sintonizan en Tonsupa, Camarones, Súa, Atacames, Esmeraldas. 91.1 FM es nuestra frecuencia. Ustedes me han escuchado mencionar hace algunas semanas que pronto, apenas en unas 2 semanas igual, tendrá lugar acá en nuestro país un congreso internacional sobre el cerebro, la mente y la educación. Y justamente hoy vamos a hablar de uno de los temas que serán parte de ese congreso, el nuevo rol del maestro en el siglo XXI. ¿Cómo trasladar la neurociencia a las aulas? Esto es un tema que me parece importantísimo, novedoso y que creo que puede ser de gran utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Está con nosotros Claudia Tovar, ella es máster en Educación Especial y Educación Infantil de la Universidad de Cádiz, España, y es coordinadora académica de los programas IDEA, es editora general de la revista Para el Aula de la Universidad San Francisco de Quito. Muy buenas tardes, Claudia, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Gisela, mucho gusto estar aquí. Te agradezco por tu presencia y bueno, primero quiero que nos cuentes un poquito acerca de la organización de este congreso, que sé que es un evento importante para todas las personas que están involucradas con la educación. Bueno, Gisela y queridos amigos oyentes, justamente como tú decías, este congreso tiene una trascendencia importante para nuestro país y para la educación. Es primera vez en la región latinoamericana que reunimos a ponentes tan importantes en nivel de educación, psicología y neurociencia para compartir las últimas tendencias educativas en el área. Es un evento que intenta justamente trasladar lo que es la neurociencia en laboratorio al aula. ¿Cómo como profesores podemos aprovechar toda esta información que a veces puede parecer tan inaccesible para nosotros en este lenguaje tan académico, pero cómo eso se refleja en nuestra labor del día a día? Los maestros también tenemos muchísimo que ofrecer desde el aula y contarles a los neurocientíficos de cuál es la realidad del aula, que no es un laboratorio, es un lugar con un ambiente tan cambiante y a veces tan con factores tan distractores para los niños que no siempre es un ambiente laboratorio, que no siempre funciona como en la literatura. Uh-huh. Entonces queremos que este sea un espacio de comunicación entre profesores, neurocientíficos, psicólogos, incluso padres de familia que están interesadísimos en saber cómo funciona el cerebro, cómo potencializar nuestra atención, nuestra memoria para aprender mejor. ¿Qué es la neurociencia? ¿Podrías definirlo, por favor, de tal manera que nos quede clarísimo el concepto? Bueno, la neurociencia es justamente la ciencia que estudia el cerebro, pero la neurociencia dentro de la educación ha sido una disciplina que ha sido creada en combinar lo que es la neurociencia, el estudio fisiológico y biológico del cerebro, combinado con la psicología, que es nuestro comportamiento, combinado con la pedagogía, que es la educación. Estas 3 disciplinas juntas, que forman mente, cerebro y educación, es esta nueva área que estamos descubriendo como educadores para justamente darnos cuenta que muchos factores entran dentro de la educación y cómo nosotros aprendemos. Entonces, estas 3 diferentes disciplinas se combinan para brindarnos una perspectiva mucho más holística de cómo somos como seres humanos y todo lo que nos afecta, la familia, las reacciones químicas, las enfermedades. Esto entra muchísimo dentro de la educación especial y los todo factores del medio ambiente, de todos los contextos en los que un niño o un individuo se desarrolla en realidad. Completamente de acuerdo. Entonces, es justamente buscar todos estos factores que se combinan para hacerlo ciencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué lo hace ciencia? Es buscar evidencia en laboratorios, en usar la nueva tecnología de las nuevas imágenes electromagnéticas del cerebro, buscar estudios longitudinales del comportamiento. Entonces, esto se convierte en ciencia cuando buscamos evidencia, cuando no solamente es perspectiva de alguien que le funcionó, ni un autor que lo trata de apoyar, sino es justamente toda esta ciencia que apoya todas estas nuevas tendencias educativas. ¿Cómo es que el momento en que ingresa un niño al aula se comprende o se ha comprendido hasta ahora su desarrollo evolutivo sin tener los aportes que ahora ofrece la neurociencia, que explican cómo va madurando ese cerebro? Uh-huh. Y qué partes de ese cerebro van a gobernar tal o cual comportamiento, Claudia?
Bueno, la neurociencia específicamente lo que nos ayuda es, como tú dices, a comprender un poco mejor la situación. Eso nos da también un acercamiento un poco más fisiológico y químico de qué es lo que podría pasar en el cerebro a ese niño y nos da montones de explicaciones de cuáles podrían ser los potenciales problemas o potencialidades también de ese niño. Yo creo que los profesores no tenemos que enfocarnos mucho en el diagnóstico. Yo creo que esa es una labor que a veces como que queremos darle una etiqueta a esa persona, qué es lo que tiene en ese momento. Pero a pesar de que es importante saber qué es lo que tiene o cuál es el diagnóstico y nombre que le vamos a poner a esa condición de ese niño, lo más importante es ver qué es lo que podemos hacer por ese niño. Y las oportunidades inmensas que tenemos en el aula como profesores para darle oportunidades para que esa persona, ese estudiante, salga adelante. Yo creo que esto es fundamental porque cuántas dificultades, cuántos problemas de orden afectivo, de orden emocional, se ven reflejados precisamente en el comportamiento de los niños y no son tenidos en cuenta como parte de lo que puede estar impidiendo un proceso cognitivo, ¿no es cierto? Un proceso de apropiación de conocimientos. El niño no aprende, no se concentra, no hace no sé qué, no hace no sé cuánto. Y resulta que es un universo que está dentro de su cabeza y dentro de su corazón que no está siendo tenido en cuenta, como digo. Entonces, me parece que por allí hay unos indicios ya y hay unas exigencias que creo que los propios maestros van sintiendo en las aulas, ¿verdad, Claudia? Que no se puede dejar pasar estos aspectos también. Sí, completamente de acuerdo. Como tú dices, esos problemas cognitivos que a veces nos impiden, estamos muy enfocados en decir lo que el niño no puede hacer y no en lo que sí puede hacer o en lo que podría hacer. Y en involucrar a la familia y a un equipo multidisciplinario para apoyar a este estudiante, que no necesariamente son niños, hay personas que llegan incluso a niveles universitarios y que siguen llevando con ellos estos problemas que incluso nacieron en la etapa escolar, pero que los maestros de todo nivel, no necesariamente solamente escolar, debemos estar conscientes de cómo podemos ayudarles. ¿Cómo tendrían que ser los maestros, los educadores, los profesores en este siglo XXI? En un siglo, a principios de este siglo estamos viendo que nuestra sociedad, nuestros niños casi que están dominados por la tecnología, por ejemplo. ¿Y cuáles son las demandas, las exigencias que tienen los maestros para enfrentar su tarea pedagógica en el aula cada día? Bueno, vamos a volver luego de la pausa con Claudia Tovar, coordinadora general de programas IDEA de la Universidad de San Francisco de Quito, para ir desarrollando este tema. ¿Qué se espera de un maestro en el siglo XXI? ¿A qué se enfrenta un maestro del siglo XXI? Claudia Tovar está con nosotros, ella es coordinadora general del programa IDEA y además está presidiendo este Congreso Internacional del Cerebro, la Mente y la Educación. Ustedes ya han escuchado en la primera parte de nuestra conversación de lo que se trata. ¿A qué se enfrenta un maestro en el siglo XXI, Claudia? Es una difícil pregunta, Gisela, pero yo creo que es un rol de muchísima responsabilidad. Yo creo que cada vez más conlleva muchísima responsabilidad, muchísimo poder de influencia sobre mucha gente. Es una carrera, una profesión que solamente personas que están comprometidas y conscientes del poder que ellos pueden tener en el aula de influencia en alguien más pueden asumir. Este es un fenómeno incluso mundial que se está dando también aquí a nivel nacional de pocos chicos que quieren estudiar esta carrera, justamente por este miedo. Porque es una carrera que es lamentable, pero tiene poco valor social. No somos muy reconocidos los educadores a nivel social, pero tenemos mucha responsabilidad de influencia. Claro. Entonces, estamos llamando a las mejores personas para que entrenen y eduquen a nuestro futuro, pero no necesariamente las mejores personas son las que están en el aula. Los maestros que hoy por hoy están en el aula deben recibir un merecido reconocimiento porque están ahí a veces sin la mejor remuneración. Cada vez estamos teniendo menos vacaciones, menos tiempo libre y más responsabilidades. Como tú, Gisela, bien tocas en tus programas, hablamos de la responsabilidad que tiene la familia en educación y cada vez más la familia tan ocupada está un poco dando esa responsabilidad a las aulas y ese profesor está asumiendo también las responsabilidades del hogar. Entonces, toda esa responsabilidad que ahora tiene el maestro del siglo XXI no está siendo reconocida. Yo creo que el primer paso es darnos ese espacio como educadores para saber el poder que tenemos en nuestras manos. Qué importante esto que tú anotas, Claudia, porque yo he podido
verlo así como muy de cerca por el trabajo que hago cuando ofrezco conferencias en las instituciones educativas, las inquietudes que tienen los padres y también como esta angustia de que el colegio se ocupe, que el maestro se ocupe, por ejemplo, de enseñarle los límites, de enseñarle las normas, de enseñarle la educación sexual, de enseñarle un montón de cosas que en efecto por los padres le atribuyen a la falta de tiempo, no se están ocupando. Pero yo sí creo que hoy más que nunca se impone la necesidad, ¿verdad?, de que esta famosa trilogía educativa de la que siempre se ha hablado, de los profesores, los estudiantes y los padres, puedan trabajar combinadamente, porque sí hay una expectativa diferente de estos niños y estos adolescentes que hoy no son como éramos, bueno, tú no, tú estás muy joven, pero como éramos en mi generación, que vivíamos bajo el tema de la obediencia y punto. Hoy no, hoy tienes niños y adolescentes que cuestionan, que preguntan, que no se quedan tranquilos con una respuesta de porque yo lo digo, por ejemplo. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que, como tú dices, es muy importante encontrar ese apoyo en la casa para que justamente no haya esta responsabilidad de como no hay tiempo, no lo hago en la casa. Pero una vez más recae en la responsabilidad del profesor buscar cómo entrenarle al padre a hacer eso, porque a veces no saben. Uh-huh. Y a veces como maestros queremos ayudar o echamos la culpa, se podría decir, a los padres de familias que ellos no están ahí para el niño, no le han enseñado valores y esperan que todo lo hagamos aquí en el colegio. Pero yo creo que debemos aceptar esa realidad y un poco aceptar el reto de enseñarles a los padres cómo esperamos que sean y cómo la sociedad espera que sean ellos, porque a veces ellos no tienen estas guías. Uno a veces como educador se prepara y uno estudia y uno lee y uno se capacita para estar en ese rol, pero los padres no. Entonces, seamos también esas guías para los padres de darles esos tips, estas estrategias que podrían a ellos ayudarles mucho de cómo manejar y qué estamos esperando de ellos. Uh-huh. Porque así como vemos cuál es el rol del educador en el siglo XXI, a veces no nos ponemos a ver cuál es el rol del padre del siglo XXI, solamente estamos echando críticas y uno como padre también se siente a veces un poco perdido de cuál es qué esperan de nosotros. Ahora, dentro de las tendencias educativas en los últimos años sabemos que existen corrientes como el constructivismo, ¿no es cierto?, y el construccionismo social, que quiere decir que finalmente hay que entender al estudiante no como una cuestión vacía, como una caja vacía en donde uno va y coloca los conocimientos, sino que la educación es un proceso de construcción, en donde el maestro se convierte más bien en un facilitador de ese proceso de aprendizaje al que está viviendo el niño, ¿no es cierto? Este es el ideal. ¿Qué es lo que tú has podido observar de la experiencia que tú tienes trabajando con instituciones educativas? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de ese ideal, Claudia, en nuestro país? Dijiste algo, Gisela, clave en la anterior intervención sobre que ahora las generaciones cuestionan todo, que no se quedan calladas. Yo creo que eso es algo bueno, que tenemos que rescatar muchísimo a esta generación. Son generaciones muy curiosas, inquisitivas, que están buscando siempre una pregunta, y eso es lo que debe valorar el maestro en el aula, ese pensamiento visible. Justamente tuve la oportunidad de asistir a un congreso en el mes de marzo de Harvard, que tiene una sección de justamente pensamiento visible, y eso es justo lo que quieren promover, es que los estudiantes tengan esa idea de que todo hagan conexiones, de que los estudiantes no son una caja donde, como tú dices, ponemos conocimiento y almacenamos, y cuando nosotros paramos de hablar, para el conocimiento y para el aprendizaje. Todo lo contrario, ellos construyen este conocimiento en base a las conexiones que ellos hacen de acuerdo a su alrededor. Uh-huh. Y nos damos cuenta que el maestro, mientras más habla, el estudiante menos aprende. Claro. Entonces, este paradigma de la educación es todo lo contrario. Mientras el estudiante más habla, más conexiones está haciendo, entonces más está aprendiendo. Pero esto es cambiar un poco todo lo que pensamos de la educación, de que el niño hable. ¿Cómo una clase va a estar en orden si todos los niños hablan? Uh-huh. Si la profesora no tiene tiempo para explicar. Entonces, esta mentalidad a los profesores de que nosotros, como tú dices, somos facilitadores de aprendizaje, es un poco sentarnos, un poco a ser espectadores de cómo podemos proveer el ambiente perfecto con oportunidades de aprendizaje para que sean los mismos estudiantes los que aprendan y que nosotros seamos los facilitadores. Nosotros no enseñamos, nosotros solo brindamos estas oportunidades. Fíjense ustedes, estos son los nuevos conceptos, ¿no es cierto? Y yo te preguntaba un poco, en la experiencia tuya, ¿qué tan lejos crees que estamos?
¿Cuál es la realidad educativa? Yo creo que estamos sembrando estas semillitas tan importantes en los profesores para que ellos un poco se den cuenta de cuáles son las nuevas tendencias educativas, porque este paradigma, como estamos diciendo, es un cambio radical de lo que se usa en el aula. Pero yo creo que, y hemos visto en el Instituto IDEA que trabajamos muchísimo con asesoría educativa y capacitaciones a las distintas instituciones educativas en el Ecuador, estamos viendo que hay muchísima iniciativa de los colegios a empezar a actualizarse y a incentivar a los profesores de esta metodología abierta en donde el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Uh-huh. Qué hermoso, ¿no? Qué difícil también romper los paradigmas, es algo bien complicado, pero qué hermoso, imagínense lo que es una educación en la que el estudiante no sea solamente un repetidor de algo que leyó o que le dijeron que tenía que aprender, en donde tiene que moverse casi que de forma robótica para cumplir con ciertas cuestiones que se le exigen. Qué hermoso que un niño, que una niña, que un adolescente sienta curiosidad y sienta ganas de aprender. Esto significa que el maestro tendría que estar entonces también capacitado para motivar esa necesidad y esa sed de conocimiento. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Exactamente, uno pensara que ya que somos facilitadores, nuestro entrenamiento e intervención es mínimo dentro del aprendizaje, pero es todo lo contrario, la responsabilidad que hablábamos hace un rato que esto conlleva de crear los ambientes precisos, las conversaciones precisas, incentivar y motivar esas conversaciones que van a despertar en ellos este interés. Eso es clave para hacer estos facilitadores de aprendizaje, y eso también requiere de muchísima actualización, desarrollo profesional y esta responsabilidad de saber hasta dónde nosotros vamos a intervenir y hasta qué momento les vamos a dejar que ellos crezcan con este conocimiento. Uh-huh. ¿Qué de esto van a poder adquirir como nuevas como nuevos conocimientos los maestros que acudan, las personas que acudan al congreso que está organizando el Instituto IDEA de la Universidad de San Francisco, Claudia? Sí, Gisela, justamente dentro del congreso es nuestro interés compartir todo lo que estamos diciendo, lo que es el nuevo rol del profesor del siglo XXI. Es un poco presentarles las últimas tendencias en lo que es matemática, ciencia, y vamos a abordar temas académicos, pero más que nada vamos a abordar al estudiante como persona integral, de que el profesor influye en su aprendizaje justamente con estos ambientes de oportunidades. Pero es un poco alejarnos de que el profesor tiene que actualizarse en historia, tiene que actualizarse en matemática. Sí, esas cosas académicas son importantes, pero también es importante conocer cuáles son las metodologías, cuáles son las formas de llegar al estudiante, cómo podemos motivar al estudiante para que sea él el protagonista de este aprendizaje. Importantísimo. Yo sé que este programa lo escuchan muchos profesores y también muchos psicólogos, personas que están dedicadas precisamente a la educación, a la formación de niños, niñas y adolescentes. Así que si ustedes tienen interés en esto que nos está contando Claudia Tovar, pueden comunicarse al 289-0070, 289-0070, el 297-1700, son números telefónicos de la Universidad de San Francisco de Quito. Pregunten por el Congreso Internacional Cerebro, Mente y Educación. Volvemos luego de la pausa comercial. En una clase de cualquier materia, el profesor está interviniendo en los cerebros de sus estudiantes 15 o más a la vez, tomando en cuenta esa responsabilidad que implica para un profesor intervenir de esta manera en los cerebros de sus estudiantes, estar al tanto del funcionamiento de ese cerebro y enterarse de los nuevos descubrimientos e investigaciones es una responsabilidad que como educadores hay que asumir en algún momento. Está con nosotros Claudia Tovar, coordinadora general de programas IDEA de la Universidad de San Francisco de Quito, y hablamos acerca de este congreso Mente, Cerebro y Educación, Congreso Internacional que se llevará a cabo en próximos días. Cuéntanos, por favor, las personas que estuvieran interesadas, Claudia, en participar, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay algún requisito de formación, de titulación previa? ¿Cómo es la cosa? No, para este evento, la verdad, nosotros estamos recibiendo a cualquier persona interesada en el tema. Este es un tema, yo creo que aplica a especialmente educadores, psicólogos y padres de familia, pero en verdad el público general se puede beneficiar de este evento porque el conocimiento impartido va a ser justamente cómo potencializar nuestro cerebro, cómo podemos mejorar nuestra atención, nuestra memoria, y al conocer mejor las nuevas metodologías de cómo hacer el acercamiento a matemática, ciencia, que la verdad es que como todos tenemos cerebro,
todos podemos justamente beneficiarnos de conocer más sobre este órgano que tanto nos ayuda para aprender. Entonces, es el espacio donde no hay requerimiento y las personas interesadas pueden ingresar a nuestra página web www.educacionparatodos.com. Dentro de esa página encontrarán el link para ingresar a nuestro evento específico del Congreso de Mente, Cerebro y Educación, y ahí podrán encontrar el formulario de registro para que ustedes puedan reservar su cupo. Justamente para este evento tenemos cupos limitados, entonces les invitamos a las personas que están interesadas, como ya este evento se va a realizar en las próximas semanas, del 30 de mayo al 1 de junio, les incentivamos a que si están interesados se comuniquen con nosotros para poder reservarles el cupo. Muy bien. Ahora, tú hablaste ahorita de atención, cómo mejorar la atención. Un tema que a mí me suele preocupar mucho es este de la hiperactividad y el déficit de atención, ¿no es cierto? Que es como que si antes, hace unos 30 años, todos los niños éramos diagnosticados con fiebre reumática, que así me pasó a mí, resulta que ahora todos los niños, bueno, la gran mayoría o muchísimos al menos, tienen déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú has podido notar? ¿A qué se debe este alto índice de problemáticas de esta naturaleza? Es evidente el sobrediagnóstico que vemos hoy en día. Hay un sobrediagnóstico, ¿no es cierto? Completamente, es real, porque no es que se puede ver por estudios longitudinales que sí ha habido un aumento significativo. ¿Qué es un estudio longitudinal? El estudio longitudinal es un estudio que se hace a lo largo del tiempo, que por lo menos tiene unos 30 años de poder medir la aparición, por ejemplo, de una sintomatología como es la hiperactividad. Entonces hemos visto que en los últimos años ha aumentado el diagnóstico de esto, pero no necesariamente es porque hay realmente más niños que tienen esto, sino que en nuestro medio está sobreestimulado, es una estimulación completamente diferente. Que esto, Gisela, no necesariamente es negativo. A veces tendemos a decir es que pobres niños están con la computadora, están con la televisión y están sobreestimulados, sus cerebros están ya calentándose. Es todo lo contrario, es que la estimulación ha cambiado en los tiempos y nosotros la educación también tiene que cambiar adaptándose a esos cambios de estimulación. Pero lamentablemente la educación no ha cambiado. Si uno mira un aula ahora de lo que era hace 30 años, no es muy diferente, sigue siendo un aula cuadrada donde hay pupitres, sillas y un maestro impartiendo conocimiento. Pero sin embargo la estimulación externa que recibe un niño en su casa, afuera, es completamente diferente de lo que recibía un niño hace 30 años. Entonces, si nosotros miramos a la educación cómo debería haberse ido progresando y cambiando, no necesariamente ha ido avanzando en el mismo ritmo que ha avanzado la estimulación. Entonces yo creo que los profesores a veces, o psicólogos, o incluso padres de familia, se sienten abrumados de ver cómo los niños están comunicándose hoy en día. Tú eres experta justamente en estos temas de la comunicación social a través de medios como el Facebook, como el Twitter, y vemos que los niños se comunican ahora de muchas más formas. Entonces, como profesores tenemos que prepararnos a enseñarles a comunicarse por esas diferentes formas. Entonces, no es una hiperactividad, es que ellos están hambrientos de comunicarse de diferentes formas, que ya el lápiz y papel a veces no les es suficiente, que no necesariamente por lápiz y papel es malo, no quiero que malinterpreten, también tenemos que enseñar en eso, pero tenemos también que capacitarnos en las diferentes formas de comunicación que tienen los niños, porque tenemos que avanzar tan rápido como ellos han avanzado, no podemos dejar que ellos nos avancen y nos dejen atrás como maestros. Claro, y este es un tema bien complicado porque hay una brecha importante a nivel tecnológico y entonces se suele tender, hay una tendencia, mejor dicho, a pensar que el niño, como es diestro para utilizar un teléfono celular, para utilizar una computadora, el internet, meterse a los buscadores y demás en las redes sociales, participar activamente, muchos padres que no están vinculados a la tecnología, resulta que los ven con miedo incluso a los niños. Y esto podría llevar a confundir, ¿no es cierto? No es que el niño sepa más que el padre, o sea, el padre y la madre seguimos siendo el referente fundamental, pero el niño tiene una destreza, es una habilidad nada más tecnológica, y creo que por ahí es tan importante que los maestros también que se enfrentan a estas habilidades en las que los chicos pueden superarlos, puedan enterarse de cómo usarlas a favor del proceso de educación.
Tú has dicho algo clave que me llama mucho la atención, que es un poco que el niño no es que tiene más conocimiento que el maestro o el padre, sino que se ha expuesto más a esa habilidad. Entonces, por eso la ha ido mejorando con el tiempo. Y es solamente de como adultos exponernos más a lo que es la tecnología para un poco perderle el miedo. A veces como adultos decimos, no, es que la tecnología no es mi amiga, siempre que abro la computadora no se me prende, el celular a mí no me responde, el internet, entonces prefiero no meterme. Pero justamente en ese rol pasivo de no meterme es cuando nos estamos perdiendo y dejándoles a los niños sin tener esa habilidad crítica de leer los medios a exponerse a cosas que tal vez no están listos. Exacto. Entonces ahí recae nuestro rol de que no podemos ser pasivos en esto, tenemos que actualizarnos como padres de familia o como maestros para estar igual de activos que ellos y tener consciente que lo único que nos falta es exponernos a la destreza, porque es de explorar, es de lanzarse al internet y saber cómo explorar, es aprender a usar las redes sociales y vamos a descubrir que pueden ser usadas a nuestro favor, especialmente para los maestros. Hoy en día hay unas ayudas tecnológicas para el aula, para ayudarnos con blogs, con juegos para los niños interactivos en el aula. No necesariamente tenemos que tener los mejores equipos para poder usar la nueva tecnología en nuestras aulas. Entonces, más bien es momento que los profesores perdamos un poco el miedo a la tecnología para usarla a nuestro favor. Cuéntame, ¿de dónde van a llegar los participantes que estarán exponiendo en este evento importantísimo, Claudia? Los ponentes tenemos la suerte de recibirlos de más de 8 países. Vienen de Estados Unidos, de Canadá, de México, Chile, Argentina, Alemania. Y estos ponentes son los más destacados profesores de educación de las más distinguidas universidades del mundo. Tenemos a los directores de los institutos neurocientíficos, de neurociencia y la educación del mundo. Entonces vamos a tener la suerte de reunirlos a estos cerebros juntos para que justamente nos compartan un poco lo que saben y cómo podemos adaptarlo al aula. Este es un evento que tendrá oportunidades de diálogo con los participantes. Entonces les invitamos a personas que están haciendo investigaciones claves en esto o a profesores que tal vez topan esta materia en sus clases. Es esencial que nos actualicemos en las últimas tendencias porque estos ponentes van a estar disponibles durante esa semana en la Universidad San Francisco de Quito. Si ustedes desean conocerlos, hacer una entrevista con ellos, con gusto podemos abogar por ustedes y presentarles con una entrevista. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las... a ver, yo sé que el Instituto IDEA permanentemente está ofreciendo apoyo y de capacitación, especialmente para los profesores, para los maestros, los psicólogos. ¿Quiénes suelen ser los frecuentes clientes, digámoslo así, del Instituto IDEA? Bueno, el Instituto IDEA, como tú dices, ofrecemos talleres de capacitación a profesores mensualmente, ofrecemos 2 a 3 talleres al mes y es enriquecedor ver cómo nuestros más frecuentes clientes, como tú los llamas, son profesores que vienen de áreas rurales, viajan a veces hasta 3 horas por venir a un taller de apenas 1 hora y media, 2 horas a oír a los ponentes porque están hambrientos de conocimiento. Son profesores de áreas fiscales, son profesores de bajos recursos económicos que a veces ahorran inclusive por pagar los $10 que cuestan nuestros talleres para recibir el certificado de capacitación y sobre todo para aprender muchísimo de este desarrollo profesional. Son profesores que definitivamente no están valorados en nuestro medio, pero a pesar de eso, ellos están comprometidos con su profesión. Ellos están dispuestos a ayudar a sus estudiantes. A veces nos piden qué material compro, a ver ahorita mismo y se gastan de su bolsillo materiales para su clase porque están dispuestos a ayudar a sus estudiantes en cualquier forma que ellos puedan. Entonces, es hermoso ver la labor social que estamos haciendo con estos talleres de capacitación porque estamos llegando a muchos profesores que no reciben capacitación en ningún otro lugar. $10 cuesta la asistencia a uno de los talleres del Instituto IDEA y son 3 por mes. Muy bien. Claudia, yo quiero agradecerte mucho por venir acá al programa. No sé si tú quieres añadir algo o la invitación a las personas que están interesadas. Sí, una vez más les extiendo la invitación a este evento que vamos a realizar el 30 de mayo. Este evento se va a realizar en el Paseo San Francisco, en el nuevo centro de convenciones. Es un evento sin trascendencia en nuestro país ni en la región. Va a recibir a ponentes de alto calibre, pero sobre todo es una oportunidad de conocernos como maestros, de ver dónde estamos como país. Tú hace un momento me mencionaste que es importante ver cómo estamos como realidad educativa. Yo creo que es un buen momento de evaluarnos como país, porque como país somos anfitriones de este evento y es importante que profesores ecuatorianos estén presentes para mostrar que sí estamos pendientes de la calidad educativa de nuestro país. ¿Cuánto cuesta la participación en el Congreso?
El congreso tiene un costo de $250. Esto les incluye todo el material del evento, todo lo que es participación en los coffee breaks y acceso a todos los talleres. Entonces, son 3 días, ¿no? Son 3 días. 3 días de este congreso. Si ustedes están interesados, amigas y amigos, pueden ingresar a la página web www.educacionparatodos.com y allí buscar el evento del que hemos estado hablando en esta tarde con Claudia Tovar. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Ha sido un gusto conocerte y charlar contigo. Y yo sí les animo a todas las personas que escuchan el programa y que tienen interés en esta temática a que aprovechen. Estas son oportunidades que pocas veces hay en el país y que qué mejor poder de primera mano escuchar a estas personas que van a estar presentes en el Paseo San Francisco, en el Centro de Convenciones de la Universidad de San Francisco de Quito, y compartir todo ese conocimiento que sin duda es trascendente cuando uno está trabajando en un área tan delicada como es la educación de niños, niñas, adolescentes. Mil gracias, Claudia. Un gusto estar aquí. Me voy ya yo también, tengo que irme, Cris, estoy puntualita, ¿no? Me dicen acá en el 9098, Sonia, que sí puede pasar a recoger los pases de cortesía que se ganó ayer. Sí, por favor, están aquí, pase a las 5 de la tarde, van a estar aquí, sin duda. Ya los entregué también hoy cuando llegaba al programa a alguien más que había venido a recogerlos, así que sí. Lunes, 15:05, estaremos nuevamente aquí en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde y un buen fin de semana. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. La mente y la educación. Y justamente hoy vamos a hablar de uno de los temas que serán parte de ese congreso. El nuevo rol del maestro en el siglo XXI. ¿Cómo trasladar la neurociencia a las aulas? Esto es un tema que me parece importantísimo, novedoso y que creo que puede ser de gran utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Está con nosotros Claudia Tovar. Ella es máster en Educación Especial y Educación Infantil de la Universidad de Cádiz, España, y es coordinadora académica de los programas IDEA. Es editora general de la revista Para el Aula de la Universidad San Francisco de Quito. Muy buenas tardes, Claudia, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Gisela, mucho gusto estar aquí. Te agradezco por tu presencia y bueno, primero quiero que nos cuentes un poquito acerca de la organización de este congreso, que sé que es un evento importante para todas las personas que están involucradas con la educación. Bueno, Gisela y queridos amigos oyentes, justamente como tú decías, este congreso tiene una trascendencia importante para nuestro país y para la educación. Es primera vez en la región latinoamericana que reunimos a ponentes tan importantes en nivel de educación, psicología y neurociencia para compartir las últimas tendencias educativas en el área. Es un evento que intenta justamente trasladar lo que es la neurociencia en laboratorio al aula. ¿Cómo como profesores podemos aprovechar toda esta información que a veces puede parecer tan inaccesible para nosotros en este lenguaje tan académico, pero cómo eso se refleja en nuestra labor del día a día? Los maestros también tenemos muchísimo que ofrecer desde el aula y contarles a los neurocientíficos de cuál es el comportamiento combinado con la pedagogía, que es la educación. Estas 3 disciplinas juntas que forman mente, cerebro y educación es esta nueva área que estamos descubriendo como educadores para justamente darnos cuenta que muchos factores entran dentro de la educación y cómo nosotros aprendemos. Entonces, estas 3 diferentes disciplinas se combinan para brindarnos una perspectiva mucho más holística de cómo somos como seres humanos y todo lo que nos afecta, la familia, las reacciones químicas, las enfermedades. Esto entra muchísimo dentro de la educación especial y los toda esta factores nueva... del medio ambiente, de todos los contextos en los que un niño o un individuo se desarrolla en realidad. Completamente de acuerdo. Entonces, es justamente buscar todos estos factores que se combinan para hacerlo ciencia. Entonces, ¿qué lo hace ciencia? Es buscar evidencia. Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos aquí Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan en www.sonorama.com.es y también en la costa ecuatoriana, quienes nos sintonizan en Tonsupa, Camarones, Súa, Atacames, Esmeraldas. 91.1 FM es nuestra frecuencia. Ustedes me han escuchado mencionar hace algunas semanas que pronto, apenas en unas 2 semanas igual, tendrá lugar acá en nuestro país un congreso internacional
sobre el cerebro. La realidad del aula, que no es un laboratorio, es un lugar con un ambiente tan cambiante y a veces con factores tan distractores para los niños, que no siempre es un ambiente laboratorio, que no siempre funciona como en la literatura. Entonces queremos que este sea un espacio de comunicación entre profesores, neurocientíficos, psicólogos, incluso padres de familia, que están interesadísimos en saber cómo funciona el cerebro, cómo potencializar nuestra atención, nuestra memoria, para aprender mejor. ¿Qué es la neurociencia? ¿Podrías definirlo, por favor, de tal manera que nos quede clarísimo el concepto? Bueno, la neurociencia es justamente la ciencia que estudia el cerebro, pero la neurociencia dentro de la educación ha sido una disciplina que ha sido creada en combinar lo que es la neurociencia, el estudio fisiológico y biológico del cerebro, combinado con la psicología, que es nuestra